Bendiciones. Seguimos con la serie Encendiendo Fogatas, con la intención de avivar un fuego, un avivamiento. Y vamos a compartir acerca de lo que es la oración, la intercesión y la profecía. Amén. Voy a leer un salmo antes de iniciar. Salmo 145, 19. Dice la palabra de Dios: cumplirá el deseo de los que le temen, también escuchará su clamor y los salvará. Amén. Muchos me han preguntado cómo puedo empezar a orar, qué puedo leer para iniciar a orar. Yo les podría decir que los salmos. ¿Por qué los salmos? ¿Qué son los salmos? Los salmos son cánticos y poesías dirigidas a Dios. La mayoría de los salmos se los adjudican al rey David, al rey Salomón, algunos de Moisés, de los hijos de Coré, ¿verdad? Pero la mayoría se los adjudican al rey David. Al rey David, él era una forma que él se comunicaba con Dios, porque realmente la oración es entablar un diálogo, una comunicación con Dios. Y en esos salmos, si tú te pones a leerlos, él expresaba a Dios lo que en ese momento de su vida estaba aconteciendo. Si eran cánticos de adoración y agradecimiento por las batallas donde el Señor le daba la victoria, o era un corazón arrepentido cuando él cometía fallas y se humillaba ante Dios. Si eran cánticos de júbilo y de gozo. Y realmente eso es la oración, expresar un diálogo con Dios. Y él sabía que nuestro Dios es un Dios de amor y de misericordia, y cuando él cometía sus errores, iba y levantaba y elevaba clamor y gemido. Y esos son los salmos, y si tú te pones a leerlos, vas a encontrar mucha guianza de cómo entablar una relación con nuestro Dios. Amén. Pues recordemos que orar, quiero dejar bien claro en esta serie, que orar es dialogar con Dios. Que no es un monólogo donde voy, arrojo todo lo que traigo dentro, mi estrés, mi preocupación, mi petición, mi gratitud, me levanto y corro, y no doy el tiempo de silencio y quietud para esperar la respuesta y escuchar la voz de Dios. Amén. Hay muchas promesas dentro de la palabra de Dios referente a lo que es la oración, y yo hoy me encantaría que, si tienes donde anotar, anota y abraces, porque la Biblia es la palabra de Dios viva y es palabra fiel que se cumple. Amén. Aquí hay una promesa bien bonita que dice que el que pida conforme la voluntad de Dios, en primera de Juan 5:14 dice su palabra: y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y esto es palabra de Dios, hermanos. He aquí la importancia de Josué 1:8, donde dice que meditemos en la palabra de Dios de día y de noche. Muchas de nuestras respuestas no pueden ser tal vez respondidas por Dios porque, como dice el libro de Santiago, no estamos orando conforme la voluntad de Dios. Y a veces no sabemos cómo poder pedir correctamente, qué es lo que Dios anhela. Porque cuando uno se pone a orar y dice: Padre, tu palabra dice, Señor, yo sé que es tu voluntad. Un ejemplo: Padre, Señor, que mi esposo, mi primo, mi hermano, mi vecino, mi jefe te conozcan, que te puedan aceptar en el corazón, Señor, porque tu voluntad es alcanzar al extraviado y al perdido, Señor. Ahí estás orando conforme la palabra de Dios, bajo la voluntad de Dios. Señor, tu palabra dice que los justos no mendigaremos pan,
porque tú has dado sobreabundancia. Claro que tienes que andar en justicia para poder reclamar esa promesa, ¿verdad? Entonces, orar conforme la misma palabra de Dios en su voluntad, tendremos respuesta en nuestras oraciones. Eso es tremendo. Por si no lo notaste, primera de Juan 5:14 lo dice y es palabra de Dios. El que pide en el nombre de Cristo Jesús. Juan 14:13. Vamos anotando, ¿verdad? Que ahí que hay que pedir en la voluntad del Padre. Y aquí nos dice que si pedimos en el nombre de Cristo Jesús, y todo lo que pidáis en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo, pidiendo en la voluntad de Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Así tienen que ser nuestras oraciones, y con fe. El que pide con fe. Mateo 21 del 21 al 22 dice, respondiendo Jesús le dijo, en verdad os digo que si tenéis fe y no dudáis, no solo haréis lo que la higuera, sino que aun si decís a este monte, quítate y échate al mar, así sucederá. Y todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiráis. Lo que pidamos conforme la voluntad del Padre, en el nombre de Cristo Jesús, creyendo, lo recibiremos. Y esto, vuelvo y repito, no es palabra de hombre, es palabra de Dios fiel, todopoderoso. Hay otra promesa que dice, donde hay 2 o 3 que se ponen de acuerdo en un mismo sentir, en unicidad, pidiendo bajo la voluntad del Padre, en el nombre de Cristo Jesús, y con fe, el Señor se va a manifestar y dará respuesta. Mateo 18, 19, 20 dice, además os digo que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Amén. Eso es tremendo. Eso es tremendo. Pidiendo en unicidad bajo la voluntad del Padre, en el nombre de Cristo Jesús, con fe, recibiremos. Y eso yo lo voy a hablar también un poquito más cuando hablemos de las intercesiones y de las oraciones en grupo. Pero aquí también lo puedes aplicar individualmente. Yo voy a cerrar estos versículos con primera de Juan 3:22 que dice, y todo lo que pidamos lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Amén. Y eso es la oración del justo que dice el libro de Santiago, que el Señor escucha la oración del justo. Se los leo de nuevo, primera de Juan 3:22 dice, y todo lo que pidamos lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos, andamos en sus caminos, en sus estatutos, en sus leyes, y actuamos lo que es agradable delante de Él. Oración más acción igual a bendición. Porque hay gente que ora y se siente esperando que Dios venga a hacer lo que el Señor les ha dicho como respuesta. Oración más acción igual a bendición, hermanos. Y esto es poderoso porque es palabra de Dios. Amén. Cuando nosotros oramos, nosotros iniciamos soltándole al Señor todas nuestras necesidades. Y dice el Señor, no se preocupen, no se afanen. Eso lo dice en Mateo 6, 31, 33. Dice, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas esas cosas, pues vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas las cosas. Y ahí va el consejo de Dios que dice, mas buscad primero el reino de Dios y su justicia, ser justos, andar en mis estatutos, agradarme, y todas esas cosas vendrán por añadidura. Y es que es lo que tenemos que entender.
que no hay varitas mágicas, que hay una relación con Dios que dice, Padre, gracias, gracias, estoy agradecido, te amo, te sigo, te sirvo, quiero andar bajo tu ley, y el Señor se complace, y ahí se juntan el cielo y la tierra, y ahí están dos en común acuerdo, y eso es maravilloso y poderoso en la vida de nuestra. Mire, es una vida cotidiana. Yo no estoy hablando nada más para los que sirven. Estoy hablando que como ser humano, como padre, como madre, como cabeza de familia, como esposo, como esposa, tener esa comunión sólida con Dios. Ahorita yo voy a soltar una perla, y el que tenga oídos para oír, que oiga, referente a la oración, hermanos. ¿Ok? Dios tiene cosas tan grandes y tan sublimes que cuando Él dice buscad el reino de los cielos, es mira, no te preocupes, porque con la fe tus problemas los mirarás desde arriba. Les dirás, quítense que voy por lo grande, quítense que voy por lo real, por lo verdadero, por lo que Dios tiene para mí, por la grandeza. A eso se refiere Dios. Dice, por favor, les estoy dando la respuesta. No piden por esas pequeñeces, porque esas pequeñeces se van a desvanecer cuando busquen mi rostro, cuando yo les dé lo que tengo para ustedes. Amén. Y el que tenga oídos para oír, que oiga, dice su palabra. Eso es cuando oramos en nuestra naturaleza, el espíritu humano. Entonces el espíritu humano se aflige y empieza a clamar y a gemir por las necesidades naturales que tenemos. Pero entre más buscas de Dios, llega un punto el que empieza a gemir y a clamar, no es tu naturaleza humana, sino empieza a gemir y a clamar el Espíritu con gemidos indecibles, dice Romanos 8:26, y empiezas a clamar por las verdaderas riquezas y por las verdaderas cosas que Dios tiene, y las añadiduras se resuelven. Amén. Es lo que decía el Señor. Les voy a parafrasear, dice, buscar la voluntad de Dios y su propósito caminando en su ley, y no tendrías tantos problemas y tantas necesidades como las que tienes hoy. La ley de Cristo, la instrucción de Cristo, es lo que el Señor nos está hablando, nos está diciendo, hijitos míos, sí, no se preocupen, mira, es que andas por acá, pero si escuchas mi consejo, si escuchas mi voz, si buscas de mí, eso se va a desvanecer. Amén. Porque en el libro de Isaías 55, 8, 9 dice su palabra, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. ¿No dijo Jehová, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos? No busquemos que Dios se acople a nuestros límites. Busquemos nosotros subir a los pensamientos de Dios, conocerle a Él, buscarle a Él, para que nuestro territorio de fe se amplíe. ¿Ok? Amén. Voy a hacer una segunda parte. Porque necesito continuar con esto, y ya me cayó la lluvia. Y esto es maravilloso, hermanos, pero yo les pido que meditemos un poquito en esa palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, porque tú nos hablas. El objetivo, tocar los entendimientos, que se abran nuestros entendimientos, Padre de Gloria. Que nuestro espíritu se haga sensible a tu instrucción, a tu dirección. Ponnos hambre y sed de ti, de tu presencia y de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.